Está bien. Entonces vamos a empezar resolviendo este ejercicio que les había planteado la vez pasada. ¿Ya? Vamos leyendo. Acerqué demasiado. Cree un programa que permita el ingreso de una palabra e indique por pantalla con true o false si la palabra es palíndroma o es políndroma. Palíndroma, está bien. Ya, una palabra, aquí está la explicación. Una palabra es palíndroma cuando se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, kayak. Si tú lo lees desde la derecha para la izquierda, dice kayak, y si lo lees de la izquierda a la derecha, también dice kayak. ¿Ok? O reconocer, por ejemplo, aunque tú inviertas la palabra, se vuelve a leer reconocer. O incluso mi apellido es una palíndroma, Salas. Si se dan cuenta, de ambos lados se lee Salas. ¿Lo ven? Salas. ¿Ok? Ya. Entonces, al ingresar estas palabras, sus palabras mostrarán un mensaje con el valor true, o sea, true si la palabra, perdón, allá, por ejemplo, si ustedes ingresan kayak y reconocer, debe mostrar el mensaje true. ¿Por qué? Porque estas dos palabras son palíndromas. Pero en el caso, por ejemplo, si uno ingresa la palabra casa, debe mostrar el valor false, porque esa palabra no es palíndroma. ¿Okay? ¿La explicación está clara? Sí. Sí, ok. Bien, lo que había hecho María está bien, pero vamos a hacer algo. Para ver, para que traten de cuando hagan algo ustedes resuelvan un ejercicio, siempre traten de ver incluso los casos que podrían ocurrir. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo que nos pide primero, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide primero? Que permita el ingreso de una palabra. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Poner, entonces sería, vamos a decir que la palabra igual a, ¿con qué yo puedo pedir el ingreso al usuario de alguna palabra o algo? ¿Qué función? Input. Input, ¿verdad? Dice input y le envío un mensaje. Ingrese una palabra. Palabra. ¿Ok? Ahí. Con esto yo ya estoy pidiendo al usuario que ingrese una palabra. Ahora, ¿qué más? Dice, indique por pantalla true o false. Y aquí vamos allá a aplicar lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué necesito verificar? La palabra que me ingrese el usuario y que eso sea equivalente a esa palabra invertida, es decir, al revés. ¿Ok? Entonces yo necesito esta palabra, pero invertida, qué sé yo, pongo palabra invertida. Ay. ¿Cómo puedo invertir una cadena de caracteres? Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, utilizo mi cadena de caracteres y doy un salto, pero en este caso con -1, ¿ok? ¿Qué hago con esto? Invertir la cadena que recibo acá. Y vamos a verlo. Ah, me falta el print. Voy a imprimir la palabra. Aquí, y acabo de imprimir la palabra invertida. ¿Ok? Para ver los dos casos. Voy a borrar esto. Ahí está, ingreso una palabra. Le voy a enviar eh, razón, por ejemplo. ¿Sí lo ven? Está razón y acá está nosar, o sea, al revés. ¿Ok? Yo lo que necesito verificar es que este texto que está aquí sea igual al texto que está acá arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Pregunta que diga. Hola, ¿están ahí? ¿Puedes repetir? No escuché bien. Allá, ¿cómo verifico que las palabras son iguales? La palabra y la palabra invertida.
O crear una condición. Ajá. ¿Cuál sería esa condición? Que la palabra sea equivalente a la palabra invertida. Exacto. ¿Qué palabra es equivalente a palabra Palabra invertida? invertida. ¿Ok? Y esa es la condición. ¿Estamos viendo? Voy a imprimir. Condición. Vamos viendo. Es una palabra. Vamos a poner casa. En teoría, casa no es una palíndroma. Si nos damos cuenta, al revés, ¿qué diría? ¿Qué diría? Asac. Entonces no dice lo mismo. ¿Me pueden dar 2 minutos, chicos? Tengo una llamada que es importante. Bien, entonces les decía que estamos haciendo una condición. ¿Y cuál es la condición? Comparar que tanto la palabra que es ingresada sea igual a la palabra invertida. ¿Ok? Si son iguales, ya sabemos que es una palabra palíndroma. ¿Ok? Y si no son iguales, pues no lo son. ¿Ok? Ahora, hasta aquí tú habías hecho, ¿verdad? Bien, ¿verdad? María. Esto era lo que habías hecho prácticamente. ¿Ok? Sí. Ahora, vamos a plantearnos un caso, ¿no? A menos que, por ejemplo, te digan que asuma que las palabras siempre se escriben así, con mayúscula. Supongamos, te dice, asuma que, que el texto ingresado siempre va a ser en mayúscula, está bien, solo estas 3 líneas. ¿Ok? Pero en este caso no nos dicen eso. ¿Qué pasa si yo corro el programa, por ejemplo? em, Esta barrita del Zoom me estorba. Ok. Si yo corro el programa y pongo la palabra así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen? Confirmen. ¿Qué creen que pasa si envío la palabra así? ¿Saldrá true o false? Oh. False, ¿verdad? Ya lo vimos incluso aquí, ¿no? Si se dan cuenta con la palabra razón. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que Python distingue ¿qué? Las mayúsculas de las minúsculas. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la palabra reconocer, así, la palabra invertida, ¿cómo sería? Así. Y estas dos cosas son iguales. Sí. Sí. Veamos. Así, la palabra reconocer, así, primero con mayúscula y acá que empieza con minúscula, son iguales. Ah, no. No, ¿verdad? Ahí me va a dar un error si no me doy cuenta. A ver, bueno, no un error, sino que me va a dar false. ¿Saben? Entonces es importante algo.
Por ejemplo, aquí no nos especifican. Si nos especificaran, bacán. ¿Qué pasa? Yo lo que debo hacer es como que lograr que lo que me ingrese el usuario siempre esté igual a lo que está acá. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, si el usuario me envía todo con mayúscula, bacán, acá me va a ocurrir esto, ¿no? Al invertirlo va a ser igual, reconocer. Pero ¿qué pasa si el usuario me envía esto? ¿Cuál es la única forma de yo asegurarme que al invertir esto tenga lo mismo? No sé si me entienden esta parte. Yo debo aplicar funciones aquí para que siempre lo que me ingrese el usuario sea igual a lo invertido. Se los voy a decir así, ¿no? ¿Qué utilizaría? Punto .oper, por ejemplo. Punto .oper o puedo utilizar punto .lower, cualquiera de los dos. ¿Qué hago con estas dos funciones? ¿El oper qué hace? Que todo esté en mayúscula. Todo está en mayúscula, ¿verdad? Entonces, yo aplico oper, aunque el usuario me ingrese reconocer de esta manera, ¿qué va a pasar? Yo lo convierto todo a mayúscula. Y si yo invierto todo a mayúscula, al invertirlo va a ser lo mismo. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí. Sí. ¿Ok? Y si yo utilizo lower sería lo mismo. Solo que en vez de poner todo en mayúscula, ¿qué hace lower? Todo minúscula. Todo minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ingresa la palabra del usuario. Ingresó reconocer. Yo vengo y le aplico el punto lower. Ese reconocer de aquí se convierte en este que está aquí abajo. ¿Ok? Y si yo invierto ese reconocer, ¿qué me va a salir? Reconocer, tal cual. ¿Ok? Y ahí no me daría ni un error. Entonces, ¿cuál prefieren usar? ¿Lower o open? En sí no hay problema con usar cualquiera de las dos. Entonces yo voy aquí en el input, le voy a aplicar un lower. ¿Ok? Vamos a ver. Yo le envío reconocer y ya me salió true. ¿Lo ven? ¿Está claro o no está claro ahí? Incluso lo puedo enviar salteado. Y me sigue saliendo true. ¿Les quedó claro esta partecita de aquí? Del lower. María, Erika, Sí, Natalia. sí. Natalia creo que tiene dañado el micrófono porque vi que lo encendió, pero no se le escuchó nada. Bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces, eso es la realidad. Lo único que faltaría en el caso de lo que había hecho María era esto. Lower o un upper, cualquiera de los dos. ¿Qué pasó, Natalia? Bien, entonces ya, eso sería el ejercicio de las palíndromos. Yo hablo y nada. F. Eh, ya, entonces ahora sí vamos con clase nueva, por así decirlo. Ah, bien, entonces vamos aquí. Nos habíamos quedado todo lo que ya está en el caracteres y vamos con librerías. Bien. ¿Qué son librerías? Es un conjunto de implementos funcionales que facilitan una interfaz definida para la función que se invoque. ¿Ok? Así, es un conceptito nomás para que entiendan qué es librería. No es la gran cosa, la verdad. ¿Ok? ¿Ok? Hay dos tipos de librerías, por así decirlo, librerías estándar, que son las que ya vienen como que por parte de Python o son creadas por los mismos creadores de Python, por así decirlo, y librería de terceros, que son otras compañías, digamos, que se encargan de crearlas, por ejemplo, NumPy y Pandas. ¿Ok?
No es tanta lógica en esto. Bien, ¿cómo importar librerías? Aquí sí. Hay dos formas, bueno, hay varias formas, la verdad, pero estas son las dos más utilizadas. ¿Ok? Por lo general yo recomiendo esta. Y es la que los profesores también suelen pedir más, porque esta de acá es muy directa, no sé. Y suele confundirse al momento de interpretar lo que has escrito, por así decirlo. ¿Ok? Voy a poner esto más acá. Bien, entonces de esta manera, ¿no? From, el nombre de la librería que van a importar, import, asterisco. ¿Qué hace en este caso, esta forma de importar una librería? Lo que hace es importar todas las funciones de una librería con sus nombres nativos. Como tales ejemplos, por ejemplo, importando from random import asterisco. ¿Qué hace? Utilizamos directamente la función ranting, por ejemplo. ¿Ok? Ya mismo les explico qué hace ranting. Por ahora, esto aquí no. Así se vería cuando ustedes llaman a una función de random. ¿Ok? En el caso de esta forma de importar una librería es import nombre de la librería as y un apodo. ¿Ok? Ustedes le pueden poner, por ejemplo, aquí está un ejemplo. Bueno, ahí no importa. ¿Qué hace esta función o esta forma de importar una librería? Importa las funciones, pero se debe llamar las funciones usando el apodo. ¿Ok? Así, un ejemplo, ¿no? El apodo, yo digamos que utilicé en este caso random, ¿no? Random y le puse como apodo RD. Debo utilizar R punto y la función que voy a llamar, por ejemplo, random. rd.random, así. Tal como vemos aquí. Import random as rd y tengo que utilizar el apodo de aquí. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? No, No. no. Ok. ¿Por qué les digo que los profesores suelen evaluar mejor este de aquí? Porque hay funciones que sin necesidad de importar una librería ya están en Python ya. Entonces lo que ellos quieren evaluar es que en verdad ustedes estén utilizando la librería o que sepan manejar una librería. Por eso es que es mejor utilizar esto. Import el nombre de la función as n el apodo. ¿Ok? Pero la de acá también funciona. Ustedes la pueden utilizar para sus tareas quizás. Pero yo recomiendo esta de aquí para las lecciones y eso. Yo utilizaba esta de acá, esta de arriba. Pero ya después me di cuenta mejor que es utilizar esto para evitar confusiones al momento de calificar, digamos. ¿Ya? Bien, entonces vamos viendo unas cuantas funciones de random, ¿ok? La librería que vamos a ver en este caso es random, por ahora. ¿Ok? ¿Qué hace random? No sé por qué no aparece un ratito. Yo había ponido aquí the choice. Ojo. Se me han cambiado aquí las. Esta de aquí va acá arriba. Fallas técnicas. Ahí, volviendo. Bien, tenemos la librería random, ¿no? ¿Qué hace la librería random? La librería random contiene una serie de funciones relacionadas con valores aleatorios. Ojo, eso. Random, tal como su palabra lo dice, ¿no? ¿Para qué utilizamos random? Algo que ocurre de la nada, de sorpresa, algo aleatorio. ¿Ok? Entonces, entre sus funciones está, por ejemplo, función choice. Y la sintaxis es de esta forma. Entonces, yo importo random y utilizo rd.choice. Entre paréntesis, le envío una variable. ¿Qué contiene esa variable? Bien, la función retorna un elemento aleatorio de esa variable. Dicha variable puede ser tanto una cadena o una lista. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo la cadena hola.
ejemplo ahí, hola. ¿Qué haría la función choice? Lo que va a hacer es, de esta cadena, retornarme aleatoriamente un valor, o sea, un elemento. Puede ser la H, puede ser la A, la O, la L, así. Ok, no, creo que no puse ejemplos aquí, déjenme ver. No. Está repetido 2 veces esta diapositiva. Pero bueno, a ver, les voy a explicar algo, ¿no? Bien, aquí está, ¿no? Importamos, en este caso, random as RD. ¿Ok? Vamos viendo un ejemplo de lo que haría la función. En este caso, vamos a utilizar la función choice, ¿verdad? Choice. Aquí le puse lista, pero vamos a ponerle cadena. Aquí está una cadena, A, B, C, D, E. Entonces yo le envío a esa función a esta función, a esta cadena que está aquí, le voy a enviar la función choice. ¿Y esto qué me devuelve? Un valor aleatorio. En este caso, ¿qué contiene esta cadena de caracteres? ¿Qué son estos elementos? Son letras, ¿verdad? Entonces yo voy a escoger una letra aleatoria. ¿Ok? ¿Lo ven? Una letra aleatoria. Vamos a ver. Letra. Vamos acá. Ahí está. Aquí lo ven. Al inicio me retorna E. Si yo le doy nuevamente, ahora me retorna D. Si yo le doy otra vez, me va a retornar D, D y así. O sea, lo que quiero decir es que el programa aleatoriamente va a escoger un elemento de esta cadena y lo va a retornar. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí lo que hace la función choice? Sí. Ok, puede ser una cadena o una lista. Ya vamos a ver lo que hace una lista. Bueno, aquí vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Esto es una lista. Por los corchets, digamos que son dos elementos, dos cadenas. Esto y este de aquí, por ejemplo. En el caso de las listas, ¿qué hace la función choice? En mi lista va a escoger un elemento aleatorio. Es decir, puede escoger este que está aquí o puede escoger el de acá. ¿Ok? Y eso es lo que hace la función choice en este caso. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora tenemos, ya no voy a poner la presentación porque va a estar cambiando y cambiando. Tenemos la función random. ¿Qué hace la función random? Retorna un número aleatorio y entero entre los límites. ¿Ok? Por algo está la terminación int, si se dan cuenta, de entero. ¿Ok? Vamos viendo. Por ejemplo, tenemos aquí, yo digo número, va a ser igual a rd, recuerden el apodo, rd.ram dint, y voy a decirle en este caso que me retorne un número aleatorio entre el 10 y el 100. ¿Ok? Recuerden, retorna un número aleatorio entero entre los límites, o sea, el 0 y el 100. Si imprimimos ese número, vamos viendo, voy a comentar esto. ¿Ok? ¿Qué haría? Ahí está. Por ejemplo, en este caso me dio el 20. Si lo vuelvo a correr, me da el 12, me da el 49, Una me da el pregunta. 83. Dime. Lo que hiciste ahorita fue para que no, esas tres, Las tres comillas. ajá, es para que Sí, al momento de no dar play, ahí no se toma en cuenta esto, ¿verdad? exacto. Es como comentar más o menos.
Ah, eso era lo que quería hacer desde hace tiempo y no sabía cómo hacer. Lo dije creo que en la clase anterior, que podían hacer esto para comentar también. Si no quieren Ah, que un bloque de código. Si no, simplemente ponen numeral, ahí ya. numeral Gracias, gracias. y numeral. Así. Y también Ya. ahí lo ignora. ¿Ok? Ya, pregunta sobre la función random. Recuerden, retorna un valor entero. Entero entre los límites. Incluyendo los límites en este caso. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Ahora tenemos la función random. ¿Qué hace la función random? Rise and have. Alzó la mano. Sí, Natalia, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta? No. Ah, choice es solo para letras. De hecho, vamos a ver, porque no me acuerdo la verdad. O sea, si lo envías como una cadena, puedes meterle números también. Pero vamos a ver qué pasa si en vez de cadena yo le envío un número de varias cifras. Por ejemplo, esto. A ver qué pasa. Pum. Error. No, no se puede enviar un número. ¿Por qué? Entonces sí, exacto, solo texto. ¿Por qué? Si se dan cuenta, bueno, estas funciones que están aquí han sido como creadas antes. Por ejemplo, choice, random, son funciones creadas. Y estas funciones creadas llevan un código. ¿Ok? Llevan un código. Y si nos damos cuenta, aquí está el código. ¿Y qué función está utilizando en este caso este código? La función len. Y len, ¿qué pasa? Por lo general, ¿qué es lo que hace la función len? Te devuelve la cantidad de elementos. ¿Ok? Y si tú envías un número, ese número es un simple elemento. ¿Ok? En cambio, cuando tú envías una cadena de caracteres, la cadena de caracteres tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Ok? ¿Qué como dicen, no? El objeto es de tipo entero. No se puede utilizar len. Prácticamente eso es lo que te dice. ¿Ok? Entonces ya sabes, aquí en este caso solo cadena de caracteres y listas. Incluso ya lo había mencionado, pues, ¿no? En la, ¿qué podía ser esa variable? Entonces, ahí, aquí puse, ahí, pero entre los límites. Ya, volviendo acá. Aquí incluso lo dice, ¿no? La variable puede ser tanto una cadena o una lista. O sea, no puede ser un entero. ¿Ok? Cadena o lista. ¿Bien? ¿Está claro? Bien. Entonces tenemos la función random. En este caso la función random lo que hace es retornar un número aleatorio, pero decimal. Entre 0 y 1. En este caso, random no toma en cuenta el 0 y el 1. ¿Ok? Estamos viendo, por ejemplo, yo envío aquí ahora, en vez de random, voy a enviar que número ser igual a qué? RD, el apodo, random, ahí. Solo así, simplemente. Si corremos esto, vamos a poner un print, número. Voy a comentar esta parte. Corremos esto. Escribí mal. Es random. Ahí sí. Aquí está. Un número decimal entre 0 y 1. ¿Ok? Si le vuelvo a dar, ahora me da 0.86, 86, bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta?
No toma al 0 ni al 1, por si acaso. ¿Dudas con random? ¿Está claro? Sí, Sí, ya. Puedes bajar la mano, Natalia. Y luego pienso que tienes alguna duda ahí. Ya, pues. Sorry. Ya, no hay problema. Bien, ahora las siguientes librerías, por ejemplo, está Shuffle. Perdón, la siguiente función es Shuffle. Lo que hace, aquí están las sintaxis, ¿no? rd.shuffle y le envía una lista. ¿Ok? Ojo, una lista. Lista. Recibe una lista y la modifica, desordenando sus elementos. No retorna, aquí está claro, no retorna, solo mezcla. Es como cuando tienen tienen cartas, ¿no? Entonces ustedes lo que hacen es mezclarla. Modifica el orden, ¿ok? A eso se refiere. Está la función sample. En la función sample lo que hace es recibir una variable, lo mismo, puede ser lista o cadena y un número n. La función retorna una lista n de elementos aleatorios. ¿Ok? Por ejemplo, yo a la misma cadena que está acá, ¿no? Hace un rato, ¿no? Voy a comentar ahí. Y le voy a enviar letras, en este caso. Letras va a ser rd.sample. Que le debo enviar una variable. En este caso la variable es una cadena y un número n. Vamos a ponerle 2. ¿Ok? Si yo le doy print, letras, ¿qué va a hacer? De esta cadena de caracteres ya no me va a escoger solo uno, sino la cantidad n que yo le envié. ¿Cuál es esa cantidad? 2. Es decir, ahora me va a escoger 2 aleatoriamente. ¿Lo ven? Ahí está, me retornó la D y la B. ¿Está claro? Y ojo con lo que dice aquí. Me retorna una lista. Lista de n elementos aleatorios. Ya vamos a ver lista y ahí van a entender mejor. Y esta función que la verdad no se utiliza tanto, pero es bastante interesante. Les puede servir en algún momento. ¿Ok? Les puede servir función run o range, algo así. O ranch, algo así. Tiene una pronunciación media rara. ¿Ok? Aquí está la sintaxis. Esta función recibe el inicio, un final y un número n. ¿Ok? Retorna un número entero entre el inicio y el final con n saltos, sin incluir el final. ¿Ok? Vamos viendo. Le doy minimizar y por eso es que luego estoy para allá y para acá. Ahí. Vamos a comentar de nuevo aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a decir, un número. Esto va a ser igual a rd.range. Sí. Range. Y le voy a enviar en este caso. Le voy a enviar desde dónde. Yo le voy a decir desde el 0 hasta el 100 con salto de 10. Así. O sea, que me tome números del 0 al 100 con salto de 10. ¿Qué quiere decir? Lo que va a hacer esto es tomarme en cuenta solo 0, 10, 20, 30, 40, hasta el 90. ¿Ok? O sea, me va a dar un número aleatorio, pero esos números aleatorios solo pueden ser estos. Hasta el 90, el final no se incluye. ¿Ok? Aquí está, sin incluir el final. Vamos viendo, le vamos a dar un print. Me hace número. Y aquí está, por ejemplo, me retornó el 40. Me retornó el 30 ahora. No el 40 otra vez. 60. ¿Ok? Recuerden, inicio, final, cantidad de saltos. Por ejemplo, yo le puedo enviar 5.
Ahora, ¿qué números me podría retornar? 0, 5, 15, 25 y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta, en este caso sería hasta el 95. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí está. Me retornó el 95. Me retornó en este caso el 20, 40, 60, 35 y así. ¿Está clara esta función? ¿Tienen dudas? ¿Hola? No, todo claro. Todo claro. Perfecto. Bien, y eso. Esas son las funciones más importantes de random. Muy poquitas, la verdad. Y son las que más se utilizan. Bien, ahora vamos a ingresar ahora sí a listas. ¿Qué son listas? Lista es una secuencia con n elementos. Ya saben, ¿no? N significa un número desconocido de elementos, donde estos elementos pueden ser del mismo tipo de dato o de diferentes tipos. Para definir una lista se debe iniciar y terminar con corchetes y sus elementos son separados por una coma. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en cadena de caracteres se iniciaba y se terminaba con comillas, simples o dobles? En el caso de las listas, se inicia y se termina con corchetes. Y los elementos separados por comas. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Lista de nombres, por ejemplo, está el string Josué, María, Marcos, Luis. En este caso son todos mismo tipo de datos. ¿Cuál es este tipo de datos? Cadena de caracteres o strings. Nos damos cuenta. Todos son strings. Y ahora tenemos una lista de diferentes tipos de datos. Están los strings, Josué, Lucas, Camisa. Y están los enteros, 80, 32. El flotante, 2.34. Y los booleanos, true y false. ¿Ok? Recuerden, una lista puede ser del mismo tipo de dato o puede ser de varios tipos de datos. ¿Ok? Para definir una lista vacía, usamos los corchetes. Lista nueva es igual, corchetes vacíos. ¿Ok? Con eso estamos definiendo una lista vacía. Si ustedes quieren crear, por ejemplo, un string vacío, ponen, qué sé yo, voy a decir que C, y ustedes hacían lo mismo. Simplemente enviaban comillas así. Y eso es un string vacío. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? No, Bien, continuemos. Aquí, algo importante, tal como vimos en el caso de las cadenas, aquí en cambio, la lista es un tipo de dato mutable. Es lo contrario a los strings. Los strings eran inmutables. En este caso, las listas son mutables. ¿Qué quiere decir que sean mutables? Que sus elementos pueden cambiar. Por ejemplo, Josué puede cambiar y convertirse en un entero. Le puedo decir un entero 3. Y se cambia directamente en la lista. En cambio, en el string, ¿qué pasaba? Si yo utilizaba algún cambio, se creaba una copia. ¿Sí lo recuerdan? Por ejemplo, si yo utilizaba upper, ¿qué hacía? Me retornaba una copia del string. ¿Okay? En este caso, lo que yo aplique actúa directamente en la lista. ¿Alguna duda con eso de ahí? Pero no se confunda con no. lo de mutable e inmutable. ¿Ok? Entonces, una lista es un tipo de dato que mutable, además de tener un orden, por lo cual a cada elemento de esa lista le corresponde una posición específica llamada índice. ¿Ok? Tal cual como en cadena de caracteres. En este caso tenemos esta lista, ¿verdad? Recuerden, empiezo corchet, termina corchet. Entonces, cada elemento de esta lista tiene una posición o un índice, como lo veíamos en los strings. Entonces, aquí está, índices de izquierda a derecha, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E índices de derecha a izquierda. Ay, no cambié esto, perdónenme. En este momento. Ok, bueno, les decía, ¿no?
En el caso de los índices negativos, está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. ¿Ok? La indexación y el slicing se realiza de la misma forma en las cadenas de caracteres. ¿Qué quiere decir? Que yo debería enviar para obtener el 35. ¿Qué me dicen? ¿Qué debería enviar? ¿Cómo obtengo ese 35? Sería lista entre corchetes el 2 Exacto, ¿no? o menos 4. ¿Sí? Cualquiera de los dos, 2 o menos 4. ¿Okay? Aquí puse solo la L, pero ustedes si ponen la variable lista, deben poner lista, ya saben. Bueno. Exacto, solo se envía el índice. ¿Ok? Entonces, escojo mi variable, en este caso lista, corchet, y le envío, por ejemplo, el 2 o el menos 4. Y eso me retornaría el 35. ¿Ok? Ahora, si yo les pidiera los 3 primeros elementos, ¿cómo sería? Sería lo mismo, lista entre corchetes del 0 al 3 Exacto, del 0 al 3. o del menos La 6 lista, al menos 3. exacto, sería desde el 0, por ejemplo. Recuerden que se puede obviar el inicio, ¿no? Hasta, como son los 3 primeros elementos, hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque el final no se incluye. ¿Ok? Entonces, con esto yo estaría retornando Josué, Salas y el 35. ¿Ok? Lo mismo los saltos de líneas. Yo quisiera solo los Josué 35 y 5.34. Enviaría desde el inicio hasta el final con salto de ¿cuánto? De 2. ¿Ok? Es la misma cuestión como lo vimos con strings. Ok, está claro, Natalia, Erika. María, Sí. Sí, ¿sí? Confírmame, Erika, por ahí, si estás por ahí. sí. Sí, correcto. ¿Ya? Y listo. Esta es la breve introducción aquí de listas. Bien. Ahora lo que vamos a ver son funciones, así como vimos con cadenas, las funciones, esas cosas, las operaciones que podemos hacer, también podemos, en este caso, hacer con listas. ¿Ok? Ah, algo más que podemos hacer. Bueno, aquí no lo puse en las diapositivas, pero lo voy a agregar después ya. Em, pueden hacer operaciones también con listas. Por ejemplo, esto lo voy a dejar ahí, ¿no? Voy a comentarlo todo aquí. ¿Ok? Voy a poner lista, como para que se pare ahí. ¿Ok? Entonces yo voy a crear la lista que está ahí, ¿no? O bueno, lista L, y le voy a poner que contiene 2 elementos. Le voy a poner el 23, el 34 y el 5. ¿Ok? Yo puedo hacer operaciones con estas listas. ¿Ok? Yo puedo multiplicar una lista con un número entero. Por ejemplo, voy a poner un print. Voy a decir L por 3. ¿Qué creen que haga esto? La lista la multiplica 3 veces. O Exacto, sea, se repite exacto. 2 Eso haría. veces. Em, eh, eh, em, me faltan las comas. No separé las comas. Aquí. ¿Lo ven? ¿Qué hizo? A los elementos que están en la lista, los hizo 3 veces, como que dice 23, 34, 5, 23, 34, 5, 23, 34, 5. ¿Ok? Yo también puedo concatenar listas.
o sumar listas, digamos, por así decirlo, pero la palabra correcta es concatenar. Voy a poner una lista 2 y le voy a poner aquí, por ejemplo, fue, acá le voy a agregar true. Si hago print len L más L2, me retornaría. Aquí está. Me retorna una nueva lista con todos los elementos de las dos listas. ¿Se dan cuenta? Creo que no lo puse aquí, pero no importa. Ya no es tanto, solamente son esas dos cositas. No lo puse. Bien. ¿Está claro esto aquí? Sí. Voy a poner aquí, ¿no? Lista por un entero. Es. ¿Ok? Y concatenar listas. ¿Ok? Bueno, vamos ahora sí viendo unas cuantas funciones. ¿Sí le puse play a la grabación? Sí, sí está. Bien. Entonces tenemos la función index. La sintaxis, una lista recibe, o sea, a una lista punto index se envía un elemento y un inicio. ¿Ok? Por ejemplo, la función index permite buscar un elemento en una lista desde la posición de inicio indicada. Si nosotros no enviamos esa posición, por defecto va a ser desde el inicio o desde el índice 0. ¿Ok? La función retorna la posición, ojo, el índice o la posición del elemento en la lista. Por ejemplo, aquí está un ejemplo, ¿no? Yo voy a enviar, tengo esta lista y voy a buscar, en este caso, el string hola. ¿Ok? Si nos damos cuenta, en los subíndices, tendríamos 0, perdón, en las posiciones 0, 1, este sería 2 y 3. ¿Ok? Entonces, como estoy buscando hola, ¿qué índice me retornaría? El 3. Y aquí como vemos aquí. ¿Ok? Si yo le declaro en este caso, por ejemplo, que me busque el índice, perdón, el string hola, pero desde el cuarto índice. ¿Dónde está el 4, chicos? Estaría desde el 48. Aquí estaría el índice 4. Y me buscaría ahora hola a partir de aquí en adelante. ¿Ok? ¿Qué índice me retornaría en este caso? El índice 6. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Sí. Index lo que hace es buscar un elemento que esté en la lista. Si el elemento está en la lista, me retorna la posición en la que está. ¿Ok? Si el elemento que se busca no está en la lista, se va a producir un error. ¿Ok? Bien. Vamos, déjenme copiar esta lista aquí. Lista. Con las comillas. ¿Ok? Yo voy a buscar, por ejemplo, le doy print. Y en L yo voy a utilizar index. Y busco, por ejemplo, el string chao. Si yo hago eso, error. Chao no está en la lista. ¿Ok? En cambio, si yo envío Josué, ¿qué índice me retornaría, chicos? 0.
Ahí está. ¿Sí me están entendiendo ahí qué hace la función index? Sí. Perfecto. ¿Ok? Función remove. De la sintaxis, recibe una lista, bueno, se le aplica una lista, punto remove, y se envía un elemento. ¿Okay? ¿Qué hace? Esta función modifica la lista eliminando el elemento una sola vez. Es decir, si el elemento está repetido, solo se eliminará uno. Por ejemplo, aquí estaba hola, ¿verdad? Recordemos que hola estaba repetido 2 veces. Entonces yo le digo a la lista que me borre, por así decirlo, el string hola. ¿Qué va a hacer? Me lo va a borrar solo una vez. Va a borrar el primero que se encuentre. Es decir, como este hola está primero, se elimina. Y me va a quedar igual el otro. ¿Okay? ¿Dudas ahí con esa función? ¿No? No. Perfecto. Está la función pop. ¿Qué hace la función pop? Modifica una lista eliminando el elemento que se encuentre en el índice que recibe. ¿Ok? Aquí está el ejemplo también. De la función, perdón, de la lista, yo le digo que me elimine el elemento que está en el índice 2. ¿Qué elemento está en el índice 2 en este caso? El 90. ¿Okay? Entonces le envío lista.pop, el índice 2, y si se dan cuenta, luego de aplicar esto, ¿qué va a pasar? En este caso me borró el 90. Elimina el elemento del índice que yo envío. ¿Ok? Función sort. Ojito con esta función. La función sort solo se puede utilizar si el tipo de dato, perdón, si el tipo de dato de todos los elementos de la lista es el mismo. Es decir, una lista de números o una lista de strings. ¿Ok? En general, por si acaso. No hablo de que si son enteros o decimales. Me refiero a elementos numéricos y elementos alfabéticos o strings. A eso me refiero con el mismo tipo de datos. ¿Ok? Por ejemplo, esta función, si los elementos son todos numéricos, esta función modifica la lista ordenando sus elementos de forma ascendente, de menor a mayor. Por ejemplo, tenemos esta lista, 1.43, 4, 2, 0, 5.30, menos 2. Los ordena de menor a mayor. ¿Ok? De forma ascendente. Si los elementos son strings, lo que va a hacer la función es modificar la lista ordenándolos de forma alfabética. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está estas letras, E, J, U o S, las ordena en forma alfabética. Por ejemplo, primero está la E, la J, la O, la S y la U. ¿Ok? Ahora, la función sort lo que hace es priorizar las mayúsculas. Es decir, siempre las mayúsculas van a ser primero que las minúsculas. Si nos damos cuenta, aquí está hola y acá está hola. Aquí está ABC y acá está ABC. Entonces, lo primero que va a buscar es en las mayúsculas. ¿Cuál iría primero? ABC, tal como vemos aquí. ¿Ok? Y luego no va a buscar directo a las minúsculas. Primero va a ordenarte todas las mayúsculas. Por eso está hola. Y luego de hola viene ABC, pero con minúsculas. Y luego hola. ¿Sí me entendieron esto? ¿Tienen alguna duda? Sí entendí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, recuerden eso. Prioriza las mayúsculas. ¿Bien? Ahora tenemos la función clear. Como su nombre en inglés lo dice, la función clear lo que hace es limpiar o eliminar todos los elementos de una lista. Así de simple. Entonces yo vengo a esta lista, por ejemplo, L.clear. Yo vengo y le pongo print L. Miren, lo voy a imprimir 2 veces. Recuerden que el código funciona en el orden que se envía, ¿no?
print L. Entonces, ¿qué hace primero? Crea esta lista, imprime, luego borra y luego imprime. ¿Estás viendo? Punto clear, me comí los paréntesis. Ahí. ¿Lo ven? Está la lista al inicio y la lista vacía, porque ya la borré. Borré todos los elementos que tenía en esa lista. ¿Okay? A esto me refiero, chicos, con que las listas son mutables. Por ejemplo, en cadena de caracteres, ¿qué hacíamos para guardar algo? Decíamos que lista era igual, por ejemplo, cadena era igual a cadena. Eso, ¿verdad? Por ejemplo, lista, digamos, ¿no? Lista igual a lista.clear. Esto hacíamos con cadena. Pero en el caso de lista no es necesario, porque lo que nosotros vamos a hacer se aplica directamente acá. Como podemos ver aquí. No tuvimos que ponerle una variable a esto que está aquí para que se guarde. ¿Ok? Bien, la función count lo que hace es retornar el número de veces que un elemento enviado se encuentra en la lista. Como por ejemplo aquí, en este caso, no en esta lista. Tenemos la lista, cantidad de veces, por ejemplo. Cantidad de veces, cantidad, no lo voy a poner. Cantidad de veces en la que en la lista L, count, está el string hola. ¿Cuánto me debería retornar esto, chicos? 2. 2, correcto. Ok, entonces, mira lo que nosotros le enviamos y me retorna las veces que está repetido hola. Ok. Si yo le envío Josué, por ejemplo, me va a retornar que el elemento solo está una vez. Okay. Count, por si acaso, count también sirve para cadena de caracteres. Por ejemplo, tengo la cadena igual a reconocer, ya que estamos con reconocer. Reconocer. Yo puedo enviar, por ejemplo, print cadena.count y le envío la letra O. Aquí está, por ejemplo. Me dice que la letra O en reconocer está repetida 2 veces. ¿Ok? Si yo le envío la letra E, lo mismo, 2 veces. Por ejemplo, yo le voy a alterar algo aquí, ¿no? No importa las letras que tenga o los números. ¿Qué pasa si yo envío otra vez con E? ¿Cuántas veces estaría? 1, 2, 3. Aquí está, 3 veces. ¿Ok? Count, recuerden, count me sirve para contar cuántas veces está un elemento en una lista o en una cadena. Count es una función por algo general, ¿ok? Está la función reverse, lo que hace es invertir los elementos de una lista. ¿Ok? Por ejemplo, L reverse lo aplica directamente en la lista, es decir, no le doy una variable. Y le voy a imprimir de nuevo otra vez al inicio para que puedan ver la diferencia, ¿no? Ahí. Ahí está, Josué, Salas 90, hola 48, 2.34, hola true. Lo que hace es invertirlo. Ahora true está primero, hola 2.34 y al último está Josué. Es como cuando en los strings aplicamos el salto, ¿se acuerdan? Digamos esto. Esto lo hace reverse en las listas. ¿Ok? ¿Está claro? Función copy. Como su palabra lo dice, retorna una copia superficial de la lista. ¿Ok? Hay ocasiones en ejercicios en que ustedes van a necesitar crear una copia de esta lista. ¿Ok? Puede que les pidan luego que cambien un elemento y esto, y más adelante en otro literal, les pidan que de la lista inicial busque tal cosa. Entonces es preferible trabajar con una copia de la lista. Bien, funciones para agregar elementos. Está la función append. ¿Qué hace la función append? Aquí está la append, aquí está la sintaxis, lista.append.
y recibe un elemento. ¿Qué hace? La función modifica la lista agregando el elemento enviado al final de la lista. El elemento puede ser cualquier tipo de dato o incluso otra lista. Tal como vemos aquí, ¿no? Está la lista de nombres, Josué, Luis, Carla. Yo vengo, lista de nombres, punto append, Lucía. Y se retornaría esto. Josué, Luis, Carla, y se agrega Lucía. ¿Lo ven? Al final. Ahora, también, como les dije, puede ser que yo quiera agregar otra lista. Tenemos lista de nombres, punto append, y le estoy enviando una lista, si se dan cuenta. Aquí está el corchet, y esa lista contiene a Lucía e Iván. Y si se dan cuenta, se agrega la lista. ¿Lo ven? Ahora, yo les pregunto. Si yo, en este caso, pondría, por ejemplo, LCT nombres, bla, 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 y pongo aquí, -1, ¿qué me retornaría esto? Confírme. ¿Qué elemento me retornaría esto? Lucía e Iván. O sea, la lista de Lucía e Iván. Exacto. ¿Okay? No se vayan a confundir y me van a decir por si acaso que es Iván. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa lista que está aquí es el último elemento. Toda la lista es el último elemento. ¿Ok? Si una lista está dentro de otra lista principal, esa lista es un solo elemento, conformado por dos elementos más en este caso. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten nomás. Natalia, No. ¿está todo claro? Bien. Función extend. Esta función recibe una colección de datos. Puede ser una lista, puede ser una cadena, un conjunto, una tupla, y agrega cada elemento por separado en la lista. Por separado. En este caso es lo que veíamos hace un rato, ¿no? En vez de append, lo que utilizo es extend. Y le envío una lista. En este caso, sí me va a agregar elemento por elemento. ¿Okay? Si yo envío -1, ya no me retorna Lucía y María, sino que solo me va a retornar María. ¿Ok? ¿Sí ven la diferencia entre append y extend? ¿Sí la notan? Bien, está la función insert. En este caso, esta función inserta un elemento en la lista en el índice indicado. Los elementos ubicados desde el índice enviado son desplazados a la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de nombres, ¿no? Josué, Luis, Carla. Yo digo, en este caso, que me inserta a Lucía en el índice 1. Ahí está Josué, que es el índice 0. En el índice 1 se entra Lucía. Y todos los demás elementos que estaban se desplazan a la derecha. ¿Ok? ¿Alguien dudas, chicos? Chicas. ¿No? Bueno, supongo que no, así que perfecto. Bien, ahora tenemos la función sum. La función sum retorna la suma de todos los elementos de la lista. Por tal razón, solo se pueden usar listas con datos numéricos. Porque no puedo sumar A más B y así, ¿no? Entonces, está la lista números que contiene estos números que están ahí. Y lo que va a hacer es sumarlos todos. Ya saben, lo menos, se restan y así. Recuerden, si un elemento está en flotante, esa suma va a ser un flotante. ¿Ok? ¿Hay alguna duda aquí con sum? Esta es la forma que se utiliza. Números, punto sum, o también de esta forma. Cualquiera de las dos le va a servir. Sum, entre paréntesis, la lista. O lista, punto sum. Las dos formas está bien.
Ahora tenemos la función max. La función max lo que hace es que si la lista es numérica, retorna el elemento con valor máximo. Por ejemplo, está menos 1, 4, 2, 0, 5.30, menos 2. ¿Ok? Entonces yo le envío max y la lista de entre paréntesis, ¿y cuál me retornaría? El mayor de todos. ¿Cuál es el mayor de todos en esta lista? 5.30. Lo mismo, pueden utilizar esta forma o pueden utilizar lista.max. Max y entre paréntesis, aquí. Ahí. Comí la A. Así. Cualquiera de las dos formas está bien. Escribo horrible. Ahora, si la función contiene solo strings, retorna la palabra cuya primera letra aparezca en el abecedario de formas descendentes. Por ejemplo, está hola, ABC, Zetacay, ABC, Jimena. Entonces, de forma descendente, ¿cuál es la que está más cerca de la Z? Aquí. ¿Por qué está Jimena? ¿Alguien lo puede decir? ¿Por qué está Jimena y no Zetacay? Por porque tiene más letras. No. Porque está en minúscula. Exacto. Recuerden, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ordenamos esto de forma descendente, esa lista de forma descendente, recuerden que Python prioriza las mayúsculas. Es decir, de forma descendente empieza con las mayúsculas. ¿Cuál sería? Primero, el primer elemento que está más cerca de la Z sería Z. Vamos a ordenarlos de forma ascendente, ¿ok? Para que luego veamos. Entonces está A, B, C. Este sería el primero. O sea, forma alfabética, como quien dice. A, B, C. Luego vendría ¿quién? Luego vendría hola. Luego vendría Zetacay. Luego, ¿quién vendría? ABC con minúsculas. Y por último vendría Jimena. ¿Ok? Esto es de forma alfabética. Y aquí, ¿qué nos dicen? De forma descendente, de Z hasta la A. Es decir, lo contrario a forma alfabética. O sea, si nosotros invertimos, ¿cuál iría primero? Jimena. Por eso aquí está Jimena. No sé si me entienden ahí o se enredaron un poquito. No, sí entendí. Ujú. ¿Está claro? Sí. Sí, perfecto. ¿Ya? La función min, si la lista es numérica, retorna al valor mínimo. ¿Ok? ¿Cuál es el valor mínimo de esta lista? Menos 2. Si la lista contiene string, es lo contrario. Ahora sí, retorna la palabra cuya primera letra aparezca en el abecedario de forma ascendente. Es decir, de A hasta la Z. Lo mismo, prioriza mayúsculas. Por eso sale primero ABC. Ahí sí sería en este orden, tal como está aquí. El elemento que está más cerca sería ABC. Ahora, función de pertenencia. Función in. Como hacíamos en los strings, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que A, in, por ejemplo, in, caminar. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Sería verdadero o falso? ¿Verdad? Verdadero. ¿Verdad? Lo mismo en la función in. En las listas, perdón. Tenemos la función, en la lista letras. Está E, J, O, S. Entonces yo digo, condición, la letra O está en esta lista, verdadero. Así. ¿Okay? Eso hace la función in. Ahora, para pasar de tipos de datos a otros, ustedes pueden pasar de una cadena a una lista, como también pueden pasar de una lista a una cadena.
¿Ok? Función split. ¿Para qué sirve la función split? Para convertir una cadena a una lista. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, separa una cadena de caracteres. Él puse aquí, no sé por qué. Por el elemento enviado. ¿Ok? Por ejemplo, está la cadena hola, guión, mundo, guión, estoy, guión, bien, guión 10. Entonces, esta es la sintaxis. Ok. Creo una lista y le envío el split. Cadena.split con este carácter. O sea, estoy indicando que el guión va a ser el separador de toda esta cadena. ¿Se dan cuenta? Y es lo que prácticamente podemos ver, ¿no? Que el guión es lo que separa el mensaje. Entonces, si yo le envío al guión, lo que va a hacer es como que partir justo donde está en el guión los elementos. Hola, primer elemento, mundo, segundo elemento, estoy, tercer elemento, bien, y así. ¿Está claro eso ahí? Por ejemplo, si aquí en vez del guión estuviera un slash, sí, yo debería enviarle aquí el slash. Y sucedería lo mismo. Ahora, vamos viendo. Tengo esta lista, esta cadena de caracteres. Ejemplo, hola, le voy a enviar un arroba, mundo, slash, ¿cómo estás? Slash, así. Esa cadena de caracteres, por ejemplo. Ojo, este espacio que está aquí también puede servir como separador. ¿Ok? Pero en este caso, ¿qué pasa si yo envío que lista va a ser igual a cadena.split con el slash? ¿Cuántos elementos tendría esta lista? 3. 3, ¿verdad? ¿Ok? Aquí está 1 y 2. Solo hay 2 separadores, entonces lo que está aquí sería un elemento, esto sería otro elemento y esto sería otro elemento. ¿Ok? Vamos viendo. Aquí está. Hola mundo, ¿cómo estás tú? ¿Ok? Si yo le envío así el espacio, ¿cuántos elementos tendría? 2. Ahí está. Hola mundo, guión, slash, ¿cómo estás tú? Si yo envío el arroba, tendría 2 elementos, tal como estoy. Hola, y el otro elemento, mundo, slash, como, espacio, estás, slash, tú. ¿Okay? ¿Está claro lo que hace la función split? ¿Sí? Sí. Bien. Esta es la función split. Ahora, la función join es lo contrario. Es para pasar de una lista a una cadena. Y esta es la sintaxis. Envío el separador que yo quiero mandar, punto join lista. Miren, por si acaso, en los dos casos, tanto en split como en join, el separador siempre es un string. ¿Se dan cuenta? String, string. ¿Okay? Entonces, la forma de utilizar join es esta. Un string o separador, punto join, entre paréntesis, la lista que yo envío. ¿Ok? Entonces, yo aquí le estoy diciendo prácticamente, textualmente, le podría decir, le estoy diciendo, úneme los elementos de esta lista por un guión. Está hola, guión, mundo, guión, estoy bien, 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 bien. Así. ¿Ok? Ojo, el join no tiene límites. Por ejemplo, yo puedo enviar esta lista que tenemos aquí, ¿no? Esta lista. Es decir que cadena va a ser igual. Voy a poner cadena 2 para que no me choque con la de arriba.
Cadena 2 va a ser igual a separador. Yo le voy a poner aquí, por ejemplo, Josué. Punto. Join. Y le envío esa lista. La lista que está acá arriba. ¿Qué va a pasar? Yo imprimo, print, cadena 2. ¿Qué pasaría, chicos? Voy a comentar aquí esto. ¿Alguien me puede contestar qué pasaría en este caso? Si yo hago esto, vamos a ver. Salió un error. No sé cuál es el error. Bueno, sí, en este caso hay un error. Ok, creo que no se puede poner textos así largos. Si pongo esto. Ajá, no se puede enviar más de 2 ítems. O sea, el separador solo debe ser una cosa. Por ejemplo, el punto. No sé qué pasa. Es esto, por lo que la lista tiene diferentes tipos. O sea, todo debe ser un string. Para poder convertirlo a una cadena, todo debe ser un string. Entonces voy a crear una nueva lista aquí. Lista va a ser igual por esto. Ya. Hola. Así, cualquier tipo de cosa. Así. Es por esta razón, por si acaso. Porque aquí hay enteros y decimales. Entonces, como le estoy enviando string, no puedo sumar como que este string y luego agregarle un entero. ¿Ok? Si envío esto, no sé por qué me está pasando esto de aquí. No cambié la variable por esto. Y está. Y está ahí. Ahora sí. ¿Lo ven? Me unió los elementos de esta lista por un punto. Punto, punto. Ahora sí es lo que les quería mostrar. Por ejemplo, si yo envío Josué, ¿qué va a pasar? Ven, hola, Josué, Sala, Josué, 90, Josué, A. ¿Ok? Entonces yo puedo enviar lo que sea aquí y eso va a indicar el separador o por lo cual se está uniendo esa lista. ¿Dudas, chicos? Con join y con split. Porque esto se va a utilizar bastante. No. Y aquí incluso estaba, ¿no? Aquí lo tenía puesto, miren. Une los elementos de la lista por un carácter enviado, transformándolos en una cadena de caracteres. Aquí está lo que les digo. Los datos de la lista deben ser strings. O sea, no puede haber enteros. Por eso me salía el error en un rato. ¿Ya? Natalia, Erika, ¿está claro? Confírmeme. Bueno, este en sí, esto sería lo de hoy, como quien dice.